Van a dar ellos, porque nosotros no tenemos hasta ahora, no tenemos todavía tantas emociones dadas, a no ser que ustedes vayan, como yo le decía la otra vez, van a hacer una historia clínica y se encuentran con una, un paciente determinado que le hacen la historia. Alguno por ahí me pasaba a mí en algunas ocasiones, sale pensando en ese paciente, lee la historia de ese paciente, pero por algún motivo alguno dijo, qué sé yo, una mujer que dice, sí, yo tengo 4 hijos y el más chico tiene 1 año. Y dice, ¿cómo hace esta señora para estar acá con el hijo que tiene 1 año que no le dejan entrar en el hospital? Qué injusto que es el hospital en no dejarle entrar a su hijo. ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? Y uno queda enganchado con esa persona que ustedes pueden ir a verla. Es lo que hablábamos en la clase anterior. Muchos estudiantes antes del internado van, ven, por ejemplo, a mí me pasaba que yo hacía guardia en emergencia y después de dar semiología, yo iba cuando sabía que se internaba y lo visitaba y estaba un poco para ver cómo era la evolución, la historia. A mí de entrada me gustaba la clínica médica, así que me ayudaba mucho eso. Así que esas emociones las van a ir teniendo. Pero además, tengo que decirles que ustedes tienen emociones que no tienen que ver ahora con el paciente, sí tiene que ver con el estudio, con lo que ustedes están haciendo en este momento, que tienen que rendir, que rinden mañana, que rinden pasado, que están en época. Todo eso genera, además de las emociones familiares que cada uno tiene esto agregado. Nosotros vamos a tener amigos nuestros que van en 3 años, 4 años, van a estar recibidos y haciendo su cosa y nosotros vamos a seguir estudiando. Son 7 años de estudio más 3, 4 años de residencia y nosotros seguimos estudiando. No tenemos tanta relación con otros amigos o gente que se dedica al comercio y nosotros nos estamos dedicando a esto. Va a ser completamente diferente. Inclusive en el rédito económico va a ser diferente y eso lo vamos a tener que ir viendo. Estar en contacto con sufrimiento y la muerte nos deja huellas. Les aseguro que eso es así y vamos a tener que ir trabajando cada uno con esto. A esto tenemos que ver cómo vamos a lidiar, y por eso estamos hablando ahora de esto, cómo vamos a lidiar con la misma vocación nuestra de ayudar al prójimo, la motivación que tenemos de realmente hacer eso, con cómo vamos a prevenir que no nos afecte tanto, porque ahí está el punto en esto. Yo quiero ayudar, pero me empieza a afectar, ¿y qué voy a hacer con esto? Bueno, eso es lo que tenemos que ver cómo hacer. Una guardia de varios fallecimientos y sin tiempo para procesar. Eso suele pasar bastante en guardias que son muy movidas. La de la escuela es una guardia muy movida los fines de semana y hemos tenido casos de médicos que no han podido estar, que han tenido que dejar o cambiar de día o inclusive no estar más en la guardia. Yo hago la especialidad de nefrología y uno de los pilares de mi profesión, la de riñón, es la hemodiálisis, la diálisis que se tiene que hacer de personas con enfermedad crónica renal 3 veces por semana. Y uno de los problemas que nos encontramos nosotros es que hemos tenido muchos colegas que han dejado directamente la medicina, se han dedicado a otra cosa porque la enfermedad crónica no la podían procesar de ver los pacientes 3 veces por semana, cada uno con un problema. Los médicos nefrólogos nos convertimos en un médico cabecera, entonces no solamente tenemos que ver los problemas de la diálisis, sino además que le duele la panza, que le duele tiene cefalea, que tiene tal problema, que se peleó, que no se peleó. Bueno, tenemos que lidiar con un montón de situaciones que no es nuestra especialidad. Hemos tenido técnicas de diálisis que han tenido, lo que vamos a hablar ahora, un agotamiento psicológico, que han tenido que dejar de trabajar con nosotros. O sea, se da esa situación y tenemos que ver cómo poder predecirlo. Todo es un desafío de qué hacer con estas emociones que no la tenemos que considerar como una habilidad. No, yo soy muy lábil emocionalmente y entonces yo no puedo hacer no puedo ir a la emergencia. Yo me considero una persona lábil porque siento lo que pasa, pero me tengo que considerar que tengo que tener herramientas para poder manejar eso. Eso sí es algo que tenemos que aprender. Es una cuestión de cómo manejarme con la sobrecarga que puedo tener de trabajo, no por el carácter que yo tenga. Hay médicos, enfermeras, kinesiólogos de todos los tipos de personalidades. Va a depender de cómo yo voy a manejar esas emociones. Y les digo una cosa, muchas veces necesitamos ayuda para poder manejar esto. A mí me tocaba, a mí me tocaba, me llamaba la atención que cada vez que
desde primer año, inclusive de residente, cuando había un paro cardíaco en la sala de clínica ahí en el hospital escuela, la persona que hacía la broma, la persona que hablaba, que decía alguna pavada, digo yo ahora, que decía algo que no era el tema de reanimar al paciente, era yo siempre hacía algún planteo y eso me llamaba la atención que a mí me salga, era como para yo quería entender al principio que era como que yo quería cambiar el ánimo, el ambiente del momento, y el momento era un ambiente crítico de una persona que había que tratar de salvarla. Los médicos residentes intentábamos hasta lo último y hacíamos de todo porque considerábamos, todavía se considera mucho, de que, bueno, de que había que sacarle porque la muerte era un fracaso, en realidad la muerte se da. Yo tengo una persona, un paciente de mucha edad y que tiene un cáncer y que está desnutrido, es muy difícil que salga y yo le voy a reanimar una hora entera pensando que lo voy a sacar. Imposible, imposible. Bueno, tengo que saber ese punto y ese punto lo voy a aprender con la experiencia, no va a haber otra forma. En un momento me di cuenta que ese era un problema para mí. Cuando empezaron a aparecer los pacientes con SIDA, los primeros pacientes que nos tocaron a nosotros en mi camada de residentes, me di cuenta que yo tenía un problema con la muerte. Yo tenía realmente un problema con la muerte, no podía manejar ese tema y después terminé dándome cuenta que sí era cierto cuando hice un curso de atención al moribundo donde me demostraron de que yo no podía lidiar con la muerte porque la tenía como considerada que yo me moría en ese momento también. Así que tuve que trabajar, inclusive en algún momento hacer terapia porque tenía un problema. Parecía que estaba, les digo, la verdad parecía que estaba todo terminado, que yo tenía el tema resuelto hasta que nacieron mis hijas, que ahora tienen 15, 16 años, me di cuenta que no me quiero morir, que me quiero cuidar porque quiero verlas crecer y entonces me cuido mucho en mi salud y en mis situaciones por ellas. Pero pensé que estaba terminado. Cada uno va teniendo sus emociones, sus motivaciones. Les cuento esto, una cuestión un poco íntima, pero quiero que vean que todos tenemos estos problemas y lo tenemos que ir manejando a nuestra manera. Esta es la manera de Alfredo, después está la manera de Guille, que está acá, que la veo ahí, y el resto de ustedes, que cada uno verá cómo va a hacer para poder manejarse. Hola Guille, te saludo porque te vi que estabas ahí. Los Hola doctor, problemas, buenas tardes. ¿cómo estás? Los problemas emocionales frecuentes son varios. El burnout, que vamos a ver, el estrés crónico, que es algo que aparece mucho, la ansiedad y la depresión, que es el cuadro agudo, el estrés postraumático, que lo vimos en la pandemia, la fatiga por compasión, que es un problema que se da y que no nos damos cuenta nosotros muchas veces que tenemos, que es por el tema de no manejar bien el tema de la empatía. Cuando yo digo yo soy empático porque yo me pongo en el lugar del otro, bueno, cuando yo me pongo mucho en el lugar del otro, aparece esto. Y el desequilibrio entre mi vida y el trabajo, mi vida personal. ¿Cómo voy a hacer yo para manejar esto, que es lo que vamos a hablar ahora? Doctor, El- ¿Alguien le quiere hago decir una algo? consulta. Sí, sí, Sí. sí. Con respecto a lo que dijo anteriormente, le quiero consultar desde su experiencia, si esto que mencionaba usted del darse cuenta que le costaba lidiar con el concepto de la muerte, en su caso puntual tiene más que ver con una cuestión de su personalidad o está relacionado con que el estar expuesto a esa situación realmente, no sé, es traumático o es fuerte para una persona. No, un tema más no resuelto mío. Ah, ok. Yo realmente no lo tenía resuelto todavía. Te confieso que todavía leo sobre el tema de la muerte. Ese paso a la muerte todavía es un tema que a mí me genera, no me genera angustia, sino me genera mucha curiosidad, me genera, cada vez que estoy en presencia de una persona que se muere, eh, me genera esto de pensar en ese paso y qué hace en este momento. Hoy se falleció un gran amigo mío, un profesor que fue profesor mío, un hombre de 86 años, el doctor Walter Nigri, falleció hace un rato, un hombre que yo quiero mucho y que compartí muchas cosas, era muy amigo de mi papá, y después la vida nos acercó mucho, y entonces, fíjate vos, hoy salía era un grupo chico, familiar, bueno, como yo siempre me sentía al lado de él,
fui a despedirme y consideraba qué estaba haciendo en este momento, por ejemplo, ¿viste? Esas cuestiones de la muerte en sí, que creo que me voy a tener respuesta el día que me muera, voy a poder darme cuenta qué es lo que pasa probablemente. Pero me genera a mí personalmente mucha curiosidad. Quizás a otro el dolor, el sufrimiento, le genere, o a otro le genere otras cuestiones. A mí, yo leo mucho sobre este tema por tratar de entenderlo un poco, ¿viste? Pero bueno, es algo mío personal. No es que considere que tengo miedo, pero sí me genera este tema de estar, de pensar en la persona que se va a morir. Y bueno, les voy a comentar ahora, iba a comentarle más adelante, pero les voy a decir, no sé qué van a pensar ustedes cuando siempre en medicina se estudia la historia natural de una enfermedad. Por ejemplo, este, en un estado norteamericano del sur, donde había mucha cantidad de afroamericanos, se detecta una población de afroamericanos que se contagian de sífilis. Estoy hablando años, los años 50 y pico, 60. Entonces, no, un poco más 40 y pico, 50. Entonces deciden en ese momento no tratarlos. Eran alrededor de 200 personas. Deciden no tratarlos para ver la historia natural de la sífilis. Entonces arman un protocolo de investigación y los controlaban a toda la población, cómo iban evolucionando en la enfermedad para poder escribir las 4 etapas de la sífilis. Obviamente las personas fueron teniendo cada vez más problemas neurológicos y se fueron muriendo. Cuando llega el penúltimo, último, penúltimo, en un estudio periodístico, se desata este problema de, che, han tenido a esta población de Tusquené, esta población de esta ciudad norteamericana, y no le han tratado. Se armó un lío enorme, porque como en el país de la democracia, en el país donde estaba creciendo la igualdad, donde ya el tema de la diferencia entre los negros, que todavía existe, pero bueno, se estaba combatiendo. Estoy hablando ya en la época de Clinton, del presidente Clinton, año 80 y largo por ahí. Clinton le da un resarcimiento público a la última persona, al último varón que quedó vivo todavía de todo ese grupo que se había contagiado de sífilis, y por supuesto el Estado tuvo que indemnizar a toda la familia. Ese tema de la historia natural de las enfermedades está en todos los libros. O sea, vos te querés estudiar la historia natural del EPOC, por ejemplo, la historia natural del diabético. Vos sabés que el diabético tiene la diabetes y a los 15, 16, diabético tipo 2, 15, 16 años va a empezar a tener problemas en el endotelio vascular y de ahí en más empiezan los problemas de hipertensión, los problemas, o antes capaz la hipertensión, los problemas oculares, los problemas renales, los problemas coronarios. O sea, ahí van a empezar todos los problemas. Entonces, cuando vos ves una persona diabética y los problemas en la microvasculatura, en los pies, y vos ves que nos está cuidando a los 10 años, vos decís, este tipo, en 5 años le tenemos que amputar la pierna. O sea, vos ya conocés la historia natural y eso vas a ir aprendiendo en los libros y en la experiencia. Cuando vos vayas viendo que una persona que no se cuidó la diabetes, vas teniendo 10, 20 pacientes, 40 pacientes y te das cuenta que el que no se cuidó tiene peor pronóstico del que se cuida y la mayoría termina con el pie amputado, ciego, en diálisis, alguna cuestión. Bueno, esas son historias naturales. Cuando vos ves la historia natural de una persona, hace poco, no le voy a decir el nombre, por supuesto, pero una chica joven me la mandan por edema y terminó con un cáncer diseminado, chica de 31 años, con un cáncer diseminado al final, que falleció en el hospital. Bueno, saber que esta chica tenía 31 años y que apareció con el cáncer, a mí me generó les voy a decir que me generó cierta motivación y en algún momento una cuestión emocional hacia ella porque estaba ella, el marido, y yo no era la situación actual la que me estaba afectando, sino era saber lo que iba a venir después. No sé si soy claro en esto, quizás estoy un poco loco, pero lo que sí les digo y necesite más terapia, pero sí me generaba cierta cuestión emocional. Me afectó cuando falleció. No es que lloré, no es que me causó una serie de cosas, pero me sentí afectado en ese. Y si ustedes me preguntan, bueno, vaya a hacer terapia, usted dice, no sé si me gustaría enfriarme en esta cuestión. Prefiero pensar en ella y pensar en los pacientes y no dejar. Por supuesto que si eso va en contra
de mi familia, ahí va cambiando la cosa. Pero bueno, eso vamos a hablar más adelante, no quiero extenderme con esto. El agotamiento emocional es una de las cuestiones del burnout. La despersonalización o cinismo, les aclaro que yo descubrí ahora, estuve estudiando mucho para esta clase el tema del cinismo, y vamos a hablar ahora, y la baja realización personal. Yo me considero que no soy buen residente porque se me mueren muchos pacientes, por ejemplo. Eh, y mucha gente, acá está el ejemplo de la enfermera, pero hay enfermeras, médicos, médicos de residentes de tercer año, de segundo año, médicos de planta que están ya como todas las personas son iguales, ¿viste? Entran a la terapia y ya de este es el accidentado número 18 pendejo, perdónenme la expresión, pendejo pelotudo que anda en moto. ¿Y para qué anda en moto? ¿Viste? Y anda sin casco. Y entonces viene ahora con esto que le estoy diciendo, lo escuché, ¿eh? Así. Y entonces que se van, que ahora lo que pasa, o sea, hay un montón de situaciones que me van haciendo perder esa empatía que yo tengo que tener con los pacientes. Si yo estas cuestiones las voy sumando y no voy analizando cada cosa, me puede llevar a que yo físicamente me vaya agotando y vaya teniendo problemas en mi cuestión laboral. Lo mismo va a pasar que me ponga demasiado ansioso o me deprima en estas situaciones. Por eso les puse, hay un trabajo hecho por la OMS donde demuestra que el 30% de los profesionales jóvenes, menores de 30 años, porque consideran que menores de 30 años están todavía en el periodo de residencia, tienen ansiedad o depresión o ansiedad de depresión. Y este estrés postraumático vimos mucho, inclusive se tuvo que hacer un grupo de ayuda de psicólogos y psiquiatras en el tiempo de la pandemia, en Corrientes sobre todo, porque nosotros tuvimos un centro donde se traían todo, estaba todo nucleado, que era el hospital de campaña, donde muchos de los médicos hemos tenido problemas. Yo trabajé en el hospital de campaña y tuvimos problemas muy fuertes emocionales. La fatiga por compasión, bueno, es esto que yo le decía de la empatía exagerada, donde yo me pongo en el lugar del otro. Por ejemplo, a las personas que atienden pacientes oncológicos tienen que tener algún tipo de sostén. Inclusive hemos tenido nosotros en el hospital una psicóloga que se encargaba exclusivamente de la parte psicológica de los profesionales, y un psicólogo que va a las residencias a ver el comportamiento, ahora está de licencia, pero este comportamiento de los residentes para poder sobrellevar estos problemas de angustia haciendo algún tipo de actividad grupal. Ese de problema nos lleva, según la forma en que nosotros trabajemos, entre guardia y todo, por ahí no sé cómo estará ahora en completo, pero a mí me tocó hacer 100 horas semanales de trabajo entre la residencia, que entrábamos a las 7 y pico de la mañana, salíamos a las 6, 7 de la tarde, más 2 o 3 días de guardia, eran más de 100 horas semanales, es mucha cantidad. Bueno, y ahí uno, la verdad que se olvida en el primer año sobre todo de muchas cuestiones personales y tiene que trabajar. A mí no me costaba, yo era soltero, pero tenía amigos que ya eran casados y que esto le costó muchísimo. Ahora esto se contempla mucho más esta situación. Inclusive hay lugares donde ya no se hacen guardia 24 horas, sino se hacen guardia de 12 horas. La despersonalización y el cinismo, eso es lo que yo les planteaba recién. La despersonalización es cuando que van a ver muy frecuentemente, presten atención, esto que yo les planteo es para que ustedes lo vayan observando. Ustedes van a ir al hospital. eh, yo le decía en la clase de bioética este año, le decía, uno no puede ver lo que no conoce. Si yo no estudié lo que es el síndrome piramidal, cuando yo vea a una persona renga en la calle, voy a decir, mira el rengo, mira el que viene cojo ahí, que está cojeando. En cambio, cuando yo estudie síndrome piramidal, voy a decir, eso es una secuela de un ACV isquémico. O yo veo a una persona que tiene la cara caída, y este lado pestañea y el otro no, voy a decir, ese tipo está desfigurado. En vez de decir, ese hombre tiene una parálisis facial. O sea, y cuando más semiología estudien, cuando más semiología van a ver cosas en las personas que van caminando que a ustedes nunca le llamaron la atención y que cuando lo vean van a querer decirle a la novia, al amigo, che, mira, que él tiene. ¿Y cómo te diste cuenta vos que tiene? Y tiene bueno, porque es un estudio y hay veces que ya uno se acostumbra y ya no quiere hablar más, porque si no ve enfermedades en todas las personas, pero
uno ve una fascie, por ejemplo. Estudien semiología, cuando estudien semiología va a estar la fascie renal, la fascie del Parkinson, de diferentes tipos de fascias. Bueno, y van a ver una persona en la calle y van a estar en algún lugar y van a mirar y decir, che, ese tiene tal cosa. O van a ir a estudiar. Bueno, eso que ustedes ven, fíjense dentro del hospital de lo que estamos viendo ahora. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuánta gente que está dentro del hospital no le dice el nombre del paciente? ¿Cuántas personas hablan de el de cama 1 reanimación, el de cama 4 en la terapia? Che, el apéndice ese que operaste ayer, ¿cuánto? Bueno, esa es la despersonalización que nosotros hacemos. Hablar de un apéndice es despersonalizar a la persona. Nosotros no estamos hablando de una persona, sino de una patología determinada. Obviamente que la persona, si yo digo un apéndice, no estoy prestando atención a si esa persona tiene que ir a trabajar, tiene hijos, quién va a cuidar, lo que le decía recién. Si es una mamá primeriza que tiene un hijo, qué sé yo, que está dando a mamar, por ejemplo, o que tiene un hijo de 1 año, que no sabe con quién dejarlo, está angustiada porque le dejó a su hijo, no sé con quién, bueno, no me va a importar, porque para mí es un apéndice o una vesícula. Entonces tengo que ver esto. El perder ese sentido me crea esto de el cinismo, cuando ya a mí no me importa nada de lo que esté pasando alrededor mío con los pacientes. Yo ya bajé los brazos, le voy, le hago la inyección, no me importa si le duele, le hago lo que tengo que hacer y me doy vuelta y me voy. Bueno, esa despersonalización, cuando ya se va haciendo crónica, a mí ya me genera un enfriamiento que ya no tengo ni un tipo de sentimiento hacia otra persona. Esa es la persona, ese es el cinismo. Por eso es que tenemos que tener en los lugares de trabajo esto de supervisión emocional, espacio de descarga para poder hablar. Había antes un médico norteamericano que se llamaba Balin, que creó un sistema de, de trabajo grupal de médicos, enfermeras, de kinesiólogos, de todo, donde se hablaba de los problemas que tenían con los pacientes. Bueno, ahora se perdió mucho, pero era el grupo Balin que servía mucho para este tipo de cosas. Y que ustedes tienen en la facultad un grupo son psicólogas, pero serían psicopedagogas, que pueden ir y hablar. Ustedes capaz, más de lo que tienen por ahí es muchos que se tranca con una materia y no pueden dar, y la angustia que les crea y la ansiedad que les genera y la depresión de no poder pasar la materia, y la rinden 1, 2, 3 veces, ya no saben más cómo estudiar, ya le tienen fobia a la materia. Bueno, eso les genera una angustia y una depresión muy grande y tienen flexibilidad. En los hospitales tiene que existir también esta forma de poder hacer esto, ¿no? Las causas principales son los factores individuales de yo quiero hacer las cosas tan bien, me autoexijo y no pido ayuda a nadie y la quiero hacer yo, y eso me genera mucha ansiedad porque no me salen, porque quiero hacer todo el tiempo bien. Como yo quiero que mi historia esté impecable, entonces me quedo hasta las 11 de la noche haciendo las cosas cuando yo podría ir a descansar antes. Y lo otro es todo lo que me genera la organización, el lugar donde yo estoy. Si el lugar donde yo estoy no hay médico que me cubra. El médico que tiene que venir no apareció y yo me tengo que quedar hasta 12 de mediodía porque no vino nadie y no puedo dejar la guardia libre. O no hay ni un tipo de motivación que nadie me dé. Yo vengo y estoy. Y si yo no estoy, y bueno, tampoco importa, ¿viste? Y nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, ¿viste? Yo hago lo que puedo, digo yo, ¿viste? Y nadie, salvo que meta la pata grande y ahí todos vienen y me acusan. Bueno, todas esas cuestiones me generan una, una, una desmotivación muy, muy grande. eh, Justamente de eso, además de estar en la cátedra de bioética, además de estar en el hospital, tengo un cargo de ad honorem, digamos, subsecretario de salud, donde una de las cosas que hago es hablar de esto en las organizaciones sanitarias como los CAPS, como los centros de atención primaria y los hospitales, sobre todo en el interior, hablar, bueno, ¿cómo vamos a hacer para reanimarnos? Porque no todo está en la paga que se puede hacer, sino en la forma en que nosotros vamos a salir de nuestro lugar de confort. Eso lo estamos planteando mucho. Los factores que nos generan es justamente cuando yo no tengo nada en mi trabajo para hacer, pasa mucho en el interior, le digo la verdad, en las ciudades del interior, no solamente en Corrientes, sino en muchas provincias, de no tener elementos para ayudar a alguien. Entonces yo lo único que tengo para hacer es tomar la presión, por ahí poner la inyección, inclusive le tengo que mandar al paciente a comprar la jeringa porque no tengo. Bueno, esas situaciones, lo que pasó en la pandemia, que son casos puntuales, pero que no han generado mucho,
en esta cuestión. Yo les quiero preguntar algo hablando de esto. Hoy hablaba y decía, si yo nomás soy el que pienso, pero ustedes pongan el micrófono, el que quiera hablar. ¿Ustedes qué piensan del tema de las pandemias? ¿Ustedes piensan que vamos a volver a tener pandemia como la que tuvimos? Esta fue una de este siglo, digamos, fue la tercera pandemia grande. La primera fue la que tuvimos nosotros, la fiebre amarilla, la segunda fue la del SIDA y esta es la tercera. Hubieron otras anteriores. Pero ustedes piensan que podemos volver a tener, a ustedes les puede tocar una pandemia cuando sean médicos, así como nos tocó a nosotros. ¿Qué piensan? Yo pienso que sí, Doc. Esperemos que no, Mm. pero puede ser, es una posibilidad. ¿Alguien más quiere decir Eh, algo? Yo también pienso que sí, que podemos llegar a tener otra situación similar. Sí, yo también pienso que probablemente ocurra a lo largo del siglo otra pandemia, no sé si con las magnitudes del COVID, pero sí alguna similar. Por ejemplo, en Asia hay cada tanto que surgen enfermedades que terminan cerrando ciudades o regiones o cosas así. Eventualmente alguna va a expandirse. Además, creo que también influye la esperanza de vida de la gente que va a ir aumentando, entonces tenés más chances de vivir más de una pandemia. Que hay gente Sí, que ya vivió más de una pandemia. esta es la segunda mía, no es que sea tan viejo, pero la segunda. Mi ¿Alguien que bisabuela quiera decir otra vivió cosa? 3 o 4, por eso. Sí. Por ejemplo, le tiro algo para que lo lea nomás. ¿Qué va a pasar con el ébola si sale del África? El ébola está, sobre todo sobre el río Ébola, digamos, pero la costumbre de todas esas poblaciones que tenían costumbres, tradiciones que permitía que el ébola se vaya, pero el ébola todavía es una enfermedad viral que no tiene tratamiento. Y nosotros tenemos acá en Corrientes una población de africanos que van y vienen a visitar su familia y en la Argentina hay muchos también en el mundo. Como hay tantas posibilidades de vuelo, es una posibilidad, por ejemplo, es que se pueda mutar y pueda irse. Pienso, porque qué sé yo, que puede llegar a pasar, ¿no? Pero bueno, porque Doctor, esta pandemia de... ¿Alguien quería decir algo? Perdón. sí, doctor, ¿qué tal? Yo considero que vamos a vivir una pandemia siendo profesionales, pero lo que yo quería acotar es lo siguiente. Depende del gobierno que tengamos en ese momento, se van a realizar las políticas de cómo actuar con respecto a la pandemia. O sea, si vamos al caso, los brasileños no hicieron mucho. ¿Cómo era cuando me cerraron a la gente? No me acuerdo, Bueno, no me sale la palabra. cuarentena. Eh, Eso, no hubo cuarentena, gracias, gracias, Guille. No hubo cuarentena, dejaron de que, bueno, la responsabilidad del cuidado sea propio de cada individuo. Muchos países del norte de Europa, bueno, obviamente con otro sistema médico, también dejaron esa responsabilidad al ciudadano y no tuvieron una gran cantidad de muertes. Por eso es que yo creo que sí vamos a vivir, pero depende de qué políticas eh, sanitarias Se hagan ese eh, ponga el gobierno que esté en ese momento, ¿me entiendes? Sí, sí. Sí, tenés razón. Eso va a ser un punto crucial en muchas de estas cuestiones. Ahora, de estas causas principales, muchos de estos factores, está bien. Me parece que el tema de la pandemia es algo que va a volver a pasar. Yo estoy casi seguro también, y va a depender mucho eh, por ahí el análisis que cada uno de nosotros hagamos de cómo vamos a sobrellevar. Obviamente que no podemos tener el futuro, pero saber cómo vamos a actuar nosotros en una pandemia, porque nosotros, cuando aparezca la pandemia, todo el mundo se va a dar vuelta y nos va a mirar a cada uno de nosotros qué vamos a hacer, ¿eh? O sea, cuando esté la pandemia van a decir necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos kinesiólogos, necesitamos... Y nosotros no. ¿Qué vamos a hacer? Hubieron muchas personas de salud que no decidieron no hacer
algunos pusieron excusas, otros dijeron directamente que no, y no trabajaron. O sea, y muchos han puesto la cara y han muerto inclusive en estas cuestiones. Por eso es que eso es algo que nos queda y es parte de nuestra profesión que probablemente no esté ni bien pagado, ni tampoco bien reconocido, les aclaro. El reconocimiento va a tener que venir por otro lado. Pero, ¿qué es lo que pasó ahora en esta pandemia? ¿No? Hay mucha gente que no fue reconocida, que fueron realmente verdaderos héroes, me consta. A mí me tocó trabajar en la terapia de campaña, trabajando de las 6 de la mañana hasta las 11 y pico de la noche. Yo tuve que estar a cargo de todas las diálisis de toda la provincia, los que tenían COVID, y además de los de la terapia. Y bueno, y uno ve cosas que te demuestra hasta dónde llega el heroísmo de las personas y hasta dónde llega la cobardía de las personas. Lo que hay que hacer es observar nomás. Por eso que todas estas cuestiones les quiero llamar la atención para que ustedes lo vayan viendo. La pandemia no solamente nos generó estar encerrados, nos generó también ver estas cuestiones. Y por supuesto, como cada cosa que pasa en guerra, pandemia, ha avanzado mucho la medicina gracias a la pandemia. Digo gracias, a pesar de la gracia que significó, ¿no? Bueno, esta consecuencia de que nosotros depende cómo manejemos este problema con los pacientes, este problema de la desorganización, este problema que decías vos, de que lo que el gobierno decía hacer con la salud, del trato deshumanizado que veamos nosotros, que inclusive tengamos nosotros, bueno, es consecuencia de esas malas decisiones que tenemos de cómo manejar. Y vamos a ver personas que van a tener, personas que empiezan a faltar, personas que se van del lugar donde estamos trabajando y piden rotar por otro lado, personas que no quieren hacer las cosas porque ya pierden motivación, no se creen capaces, bueno, y personas que además nos vamos a encontrar con personas con adicciones porque tenemos muchas más posibilidades, muchachos. Eh, Ustedes, estudiantes también, y como médico, a pesar de que ahora hay más restricciones en los hospitales, pero van a tener sello y van a tener firma para poder ustedes recetarse los medicamentos que quieran, para poder autoconsumirse ustedes. Y muchos de esos medicamentos pueden ser adictivos y lo van a tomar. Es la mayor consumo de ansiolíticos, por profesión la tenemos nosotros, lo mismo que los antidepresivos. O sea, hay mucho de esto y todo va a depender cómo nosotros manejemos. Le va a quedar un poco el desafío a ustedes, a nosotros también, de crear ambientes donde podamos manejar esta cuestión, de cómo vamos a hacer para evitar la deshumanización en la salud, para evitar que el trato deshumanizado hacia nosotros. Yo me tengo que quejar de cómo nosotros de cómo nos tratan a nosotros los médicos. No me tengo que cansar de ir y golpear la puerta, de hablar con mi jefe y decirle, che, no podemos seguir trabajando así, en algún momento vamos a tener problemas, porque está toda la gente mal, porque tiene, bueno, tenemos que de buena forma ir trabajando con esto. Para eso es que tenemos que nosotros ser los agentes de cambio. Ya ustedes como estudiantes ir planteando, bueno, el estudiantado anterior de ustedes planteó y presionó para que haya un grupo de psicopedagogos que se encarguen de los estudiantes que tenían algún tipo de problema y eso ya existe. Ustedes tienen la facilidad, nosotros no tenemos en todos los hospitales. Bueno, vamos a tener que ir creándolos. Tenemos el cuidado de el autocuidado y la resiliencia que es ante todas las situaciones que a mí me pasen, ir aprendiendo para los demás. Yo no sé si está acá o sí, acá está. Ahora les voy a mostrar. El otro es lo que les acabo de decir recién. Institucionalmente es un programa de apoyo y de clima laboral sano. Tengo que luchar para que en mi lugar de trabajo, y la lucha la tengo que hacer primero conmigo, ¿eh? Yo no puedo ser el que llegue con cara larga, el que sea el primero en ver los defectos. Yo soy el que tengo que crear el ambiente laboral. Bueno, es muy difícil, salvo en mi consultorio, que yo trabaje solo. El médico, el enfermero y el kinesiólogo trabajamos todos en equipo. Entonces, tengo que crear ese ambiente y somos los que generalmente lideramos los equipos. Entonces, tenemos que aprender a liderar y dar ese ambiente de trabajo que sea lo más saludable posible para que la gente pueda expresarse, para que la gente tenga la posibilidad de ver cómo soluciona algún conflicto con otro, y que hayan políticas que ayuden a que esto suceda. Si yo tengo algún cargo político, algún cargo en algún lugar,
una de las cosas que tengo que ver, che, y en los lugares donde están trabajando, ¿se trabaja con ganas? ¿Se hace? ¿Vieron estos lugares como Google, estos lugares que tienen lugares de esparcimiento, cada uno? Bueno, nosotros no tenemos en medicina. No hay. En algún momento se planteó que la terapia intensiva, por ejemplo, los médicos cada 4 horas tenían que salir a esparcirse y volver a entrar. Bueno, esas cuestiones se tomó un tiempo, después se dejó, pero eso, y la otra cosa es la falta de profesionales en muchas especialidades que hace que los que están trabajen muchísimo. Pero hay esto que está acá, que es una prevención a título individual que ahora les quiero plantear a ustedes como estudiantes, que por ahí ustedes son mucho más jóvenes que yo, se plantean, bueno, el cuerpo da, entonces yo puedo dormir 3 horas porque me fui al boliche y después me voy a clase, eh, comer como lo que sea, o hago o no hago actividad, no me muevo, bueno, son cuestiones que ya tengo que hacerme el hábito de cuidar, tener horas de sueño. Estaba ayer leyendo una cuestión que por ahí, bueno, una cuestión familiar me toca, que es el tema de cuánto tiene que ser, cuánto yo tengo que parar de estudiar cuando voy a rendir. Yo estudio a la noche, me rinde estudiar a la noche, estudio todo el día, estoy por rendir dentro de 2 días y me quedo estudiando toda la noche, por ejemplo. Bueno, el hecho de no dormir y no descansar no permite a mi cerebro consolidar todo lo que he estudiado. Entonces, las posibilidades que tengo, primero, al no dormir a la noche, eso por un tema de hormonal me genera estrés mayor. Segundo, no consolido las ideas, o sea que por más que yo esté leyendo y repitiendo, al otro día no me voy a acordar en el porcentaje que me acordaría si yo descanso bien. Tengo que acostar y tengo que tratar, pero yo me acuesto y no duermo porque estoy muy nervioso. Bueno, el otro punto es tener alguna motivación de otra forma. El deporte, el gimnasio, pero hay que sacar el cuerpo porque sacando el cuerpo se va la mente. Entonces, si yo tengo 30 minutos de caminata, de trote, por lo menos eso diario, sé que voy a poder manejar mi efectividad como estudiante, mi estudio mucho mayor. Les digo, eso sí que por experiencia. Había un muchacho que estudiaba en una pensión frente a mi casa, muy, muy, muy buen alumno, y una vez fuimos a hablar con mi compañero de estudio y bueno, y conversábamos con él. Siempre lo veíamos que estaba la ventana abierta y él estaba ahí, no era de mucho salir, estaba solo, corriente. Y entonces le preguntamos qué hacía, porque nosotros veíamos que él estaba sentado. Entonces él agarraba, no sé si me ven ahí en la pantalla, pero él estudiaba sobre la ventana. Una cosa muy curiosa, yo les cuento porque me pareció algo. Pero en el costado así de la ventana había una telaraña. Y él agarraba, cuando descansaba y paraba de estudiar, agarraba y le sacaba una de los hilitos de la telaraña y con la virome le juntaba así hasta el extremo y después le volvía, le ponía. Después sacaba otro, le juntaba al extremo y le ponía. Y así estaba 15, 20 minutos. Ese era su esparcimiento. Parece una locura y le estoy diciendo algo raro para plantear. Yo estudiaba con Alberto, con mi compañero, que trabajaba 3 horas por día. Tenía un trabajo, por suerte, bueno, pero eso le permitió venir a Corriente y poder estudiar medicina. Entonces, de 9 a 12, él trabajaba, entonces empezábamos a las 5 de la mañana, estudiábamos hasta las 9. Yo me iba a mi casa y tenía un tema para estudiar. Él terminaba de trabajar, a la tarde trabajaba un ratito más y después se quedaba de 9 de la noche, que yo me iba a entrenar, porque yo jugaba al rugby, me iba a entrenar hasta las 12 de la noche y él en esa época recuperaba. Entonces, cada uno tenía una forma diferente de poder salirse del tema del estudio y poder trabajar. Obviamente que los días antes de rendir estábamos locos los dos, pero seguíamos haciendo lo mismo. Él tenía que trabajar, yo tenía que ir a entrenar, así que a pasar de ser el último día, cada uno hacía su actividad y eso nos llevaba mucho a dormir, nos llevaba mucho pero nos exigíamos bastante. Por eso les digo, cada uno tiene que encontrar la forma de dispersarse. Y el otro forma, muchachos, es que tenemos que empezar a estudiar antes. Si yo quiero rendir, qué sé yo, semiología en cualquiera de las carreras que haga, no puedo estudiar una semana antes, tengo que empezar a estudiar antes, o si no, obviamente no me va a alcanzar el tiempo. Entonces tengo que tener esa conducta de sentarme y estudiar desde el comienzo para no
eh, atolondrarme al final con esto. ¿Y qué recurso voy a tomar, voy a tener para mejorar mi momentos de estrés? Eso es crear este kit de resiliencia personal que le llamo yo, que es cuáles son las herramientas que yo voy a tener para poder revertir este problema. Si yo todas las veces que voy a rendir me pasa lo mismo, que estudio 3 días antes, que me voy a rendir y me enloquezco y no puedo dormir y quiero estudiar hasta las 6 de la mañana y me como todas las uñas hasta los dedos del pie y estoy, bueno, muchachos, si yo hago eso toda la carrera, no voy a decir que me voy a recibir, pero empieza con P, digamos. Este, pero sí voy a estar mal. Hola, ya te llamo, ya te llamo. Voy a estar mal porque no cumplo, por lo menos, no soy resiliente, no aprendo de lo que me está pasando. Yo tengo que tener alguna forma de ir aprendiendo a medida que me van costando estas cuestiones. Tengo que ir aprendiendo. La presión, a ver dónde está. Si me fui para atrás, me estoy yendo para atrás. Bueno, les quería mostrar esto. Eh, hay casos, hay programas internacionales de lugares. Por ejemplo, a mí me tocó, yo gané una beca para ir a Toronto, Canadá, y yo estaba en un ala de un hospital muy grande, el Western Toronto se llama, el Western Toronto Hospital. En ese lugar, ellos tenían un área que era exclusivamente para atención del personal, exclusivamente para atención. Esa área, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta cómo actuaba, eh, había conseguido que este hospital, Western Toronto, tenía un ala que estaba a 4 cuadras de la avenida del Speedway, la avenida principal de ellos. Y esta estaba a 4 cuadras. Entonces el médico tenía estacionamiento gratis en el otro hospital. Y los del otro hospital tenían estacionamiento gratis en este hospital. Entonces obligaba, vos si querés venir acá, tenés que pagar y dejar tu auto, pero si no querés pagar, andate al otro. Y obligaba a cada uno del personal que tenía, todo el mundo tenía auto por supuesto, a caminar 8 cuadras por día. Y lo mismo hacían con el tema de las escaleras. Decían, mire, si usted sube la escalera va a gastar tanta cantidad de calorías. Y había carteles, todo en inglés, por supuesto, donde iban estimulando a la gente que vaya subiendo la escalera. Y tenían un precio promocional, porque se comía, se almorzaba y se cenaba ahí, de comidas que eran saludables y un precio estándar de las comidas que eran grasosas, digamos. Entonces, eso se encargaba de esta oficina, para que se den una idea. En Noruega esta situación es obligatoria y después de la pandemia hay lugares como Australia y algunos lugares como hemos tenido nosotros en el hospital de campaña donde había sectores de contención para las personas. Y bueno, les quiero terminar esto con una cuestión que me parece que es obligatorio de plantearnos nosotros, que es el cuidado que tenemos que tener. Yo, si no me cuido en mi salud emocional, en mi salud completa, no puedo ayudar a los demás en forma eficiente. Entonces, no es solamente que me tengo que cuidar yo por mí mismo, que es una obligación, por supuesto, pero me tengo que cuidar porque tengo que estar bien por mis enfermos, obviamente que tengo que estar bien por mi familia, como les decía hoy, en el caso personal, pero tengo que estar bien porque es parte de mi ética, cómo voy a atender. Si yo no me cuido emocionalmente, en algún momento voy a empezar a tratar mal a mi paciente. Por eso que tengo que empezar, lo voy a empezar a despersonalizar, voy a empezar con lo que hablábamos hoy del cinismo. Bueno, eso tenemos que valorar y esto redunda, impacta en la salud del paciente directamente. Si yo tengo pacientes a cargo y no estoy emocionalmente bien, cualquier cosa puede pasar. Lo voy a empezar a dar de alta antes de tiempo, porque ya no los aguanto más, voy a empezar a atenderlos mal y no voy a poder hacer una cuestión, por ejemplo, personalmente les cuento, yo me doy cuenta que estoy agotado cuando yo hago consultorio y siento y veo al paciente que está por entrar y me siento como una carga. Ay, ya viene este de nuevo, digo. Y cuando yo empiezo a notar que dentro mío, porque yo trato trato de que la gente no note porque no tiene por qué ser la culpable de que yo esté mal. La gente yo la tengo que tratar bien porque no tiene la culpa de mis problemas. Pero
tratando de darle una buena impresión y de tratarlos bien para que el ambiente sea bueno y puedan expresarse y puedan tener un ambiente cordial conmigo. Pero yo noto ahora en estas últimas semanas que no estoy bien, que estoy un poco con sobrecarga y que necesito unos días de tomarme porque necesito descansar y para tratar mejor a mi paciente y probablemente me los tomen porque no estoy tratando bien. Así que esa es una cuestión de que cada uno se va a dar cuenta. Yo me doy cuenta que estoy mal, agotado cuando ya no tengo estas ganas de atender a la gente. Eso noto yo. Ustedes notarán otra cosa, qué sé yo, dormirán mal, el otro tratará mal a alguien en su familia, qué sé yo, empezarán a tener poca paciencia en algunas cuestiones, van a empezar a despersonalizar a las personas, a los pacientes. En fin, cada uno tiene que ir dándose cuenta para dónde va planteándose el tema. Lo mismo pasa a ustedes como estudiantes. ¿Cuáles van a ser, cuáles son ahora las cuestiones que les generan mayor angustia, mayor nerviosismo, mayor depresión y cómo eso impacta alrededor de ustedes? Presten atención, la gente no tiene la culpa de estas cuestiones de que yo estoy por rendir y esté nervioso para rendir. En todo caso, trataré de ver cómo hago para no impactar en los demás, pero tengo que encontrar la forma que el próximo examen, la próxima vez que tenga que rendir, yo tener alguna forma de desahogarme para no llegar a este punto. Eso es lo que hablaba hoy de la kit de resiliencia. La resiliencia es la forma de aprender por lo que me pasó, porque alguien me hizo algo a mí o por mí. Pero la persona resiliente es la persona que va creciendo después de las cuestiones que le pasan. ¿Qué es? Dejo como pregunta final de esta charla. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes va a poder encontrar como herramienta en el tiempo que les queda como estudiante para poder solventar el problema de la angustia, de la ansiedad, de la depresión que le genere el estudio, que no impacte en su eficacia como, como estudiantes para que rendir realmente bien y tampoco en el grupo que los rodea? ¿Qué pueden hacer ustedes? Le quiero dejar eso como pregunta para que ustedes la contesten. Y con esto, bueno, termino. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún aporte que me gusta mucho que planteen lo suyo. Así que dejo abierto. ¿Alguien tiene algo que quiera decir? Yo no tengo nada para aportar, pero sí para preguntarle a usted, que es un médico con mucha experiencia. Si acá en Argentina, más allá del sector privado, hay manera de encontrar un trabajo en el que uno no se sienta explotado laboralmente ni nada de eso, porque como estudiante lo que veo es que mi futuro es eso. Es triste. Sí, tenés razón. Mira, no sé si hay, lo que sí te puedo decir es que vos tenés la herramienta para generar, para ir generando en el lugar donde vayas el ambiente laboral bueno. Creo que lo que cada uno de nosotros debemos tratar de hacer es que el lugar donde nosotros vayamos generemos ese cambio. Probablemente vayas al mejor lugar, pero si vos te vas como un amargado, vos vas a hacer lo contrario. El punto está que donde vayas, vos generes, puedas tener la capacidad de generar el cambio que se necesite. Yo trabajaba en un lugar donde tenía un jefe que era muy embromado, muy embromado. Mucha gente se fue del lugar porque realmente era agresivo, no decía las cosas en la cara, siempre las decía por detrás, desautorizaba lo que nosotros médicos que estábamos ahí planteábamos. Era muy, muy, muy desagradable. Entonces yo siempre decía, si a mí me toca trabajar como líder en un lugar, esto es lo que no voy a hacer. Cada vez que estábamos en el grupo nos fuimos consolidando, inclusive llegamos a salir del lugar de trabajo y nos juntábamos con un grupo a comer un asado, a hacer cosas juntos. Cuando esta persona, por un motivo extra a nosotros, se tuvo que ir, el punto del grupo fue, bueno muchachos, ¿qué vamos a hacer para empezar a cambiar esto? Y una de las personas que planteó eso fui yo, porque yo sentía que el lugar debía ser mejor, no podía ser peor de lo que ya estábamos. Entonces pusimos pautas así entre nosotros para ver cómo íbamos a hacer para poder llegar y trabajar mejor. Una de las cosas fue, por ejemplo, te voy a decir, fue llegar y saludarnos entre todos con una sonrisa. Mira la pavada que te digo. Bueno, eso nos generó mucho cambio.
qué es lo que vos vas a poder hacer para cambiar el lugar donde vayas? Ese me parece que es el punto, porque los lugares los hacemos nosotros, ¿viste? No es que vas a llegar hoy, vas a encontrar el lugar. Probablemente si vos esto lo trabajás y lo planteás así como me estás planteando, y vayas al lugar, tengas herramientas para generar lugares, que el lugar cambie de forma de manejarse. Y bueno, ese va a ser el desafío tuyo, el desafío de cada uno de nosotros por los lugares donde vayamos, ¿no? De generar un buen lugar de trabajo. Vos Bueno, sabés que eso, perdóname, te quiero decir algo más nomás, eso no genera no es que porque nosotros estemos en Corrientes, porque nosotros estemos en Buenos Aires, estemos en Latinoamérica, son los lugares, son las personas, ¿viste? Así que tenemos mucho para dar cada uno. Vos podés estar en el peor lugar con menos recursos, con menos, pero si vos le ponés gana y le metés, ¿viste? Y haces las cosas con energía, con ganas, y las cosas pueden andar bien. Y la gente, te aseguro, que va a entender. Lo que uno tiene que ponerle es onda, ganas de trabajar y innovar, si hay que innovar, ¿viste? Pero salir de ese lugar de confort y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo para trabajar, no puedo hacer otra cosa, señora. Mire, así nos dejan a nosotros acá. No, de salir de ese espacio de queja para irte a un lugar, para irte a una posición donde vos seas la persona de cambio. Ese me parece que es un desafío grande que tenemos que hacer. Eso hacen la gente que hace coaching, bueno, te enseña cómo hacer para salir de tu espacio de confort e ir a tratar de que el lugar donde vos estés cambie. Perdón, yo le interrumpí a alguien que quería hablar. no, Doc, no, yo le le hago una consulta. gracias nomás. Doc, vio que hoy usted comentaba el tema de la carga horaria, por ejemplo, usted tenía 100 horas por semana. La facultad no puede interceder, digamos, en lo que sea por lo menos entes públicos, a regular esto y como sí, a regularlo, digamos, decir, bueno, mira, que no sean más de 12 horas y o cosas así. La facultad podría intervenir en el hospital escuela, por ejemplo, porque es el único hospital universitario que hay. En la Argentina hay 5 hospitales universitarios, entre eso está el hospital escuela. El resto de los hospitales la facultad no tiene, ni el decano ni el rector tienen injerencia. Lo que pueden hacer es sí recomendar, que eso sí se puede hacer. Ahora, es la autoridad sanitaria. Mira, te voy a decir una cosa, yo intenté, te confieso, yo intenté cambiar cuando era director del hospital escuela y yo no conseguía los recursos para poder llegar, o sea, no había la cantidad de médicos que hagan 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas. Conseguimos 2 días a la semana que podamos cambiar. Entonces teníamos un grupito que trabajaba de 2 médicos 12 horas y otro grupo que iba a las 12 horas. Pero sin embargo, conseguimos que el hospital de campaña sí pueda hacer eso. Entonces, cuando se parió el hospital de campaña, que eso sí tuvo injerencia, el planteo mío fue, che, lo que no podemos conseguir en los hospitales, consigamos acá. Está bien que el hospital de campaña también atendía en la época del COVID, eran 200 y pico de personas en la emergencia y era un trabajo brutal. Y bueno, entonces de entrada nació atendiendo 12 horas y ahora sigue atendiendo 12 horas los grupos de guardia, ¿viste? Que es lo que realmente sirve. Y después lo que sí se puede tomar injerencia es cómo va a trabajar el médico residente, a pesar de que la residencia es un lugar de aprendizaje intensivo, pero es un lugar de mucho estrés psicológico, además de físico, es psicológico, porque es un lugar donde el aprendizaje es muy intenso, tenés que aprender mucho y tenés muchos problemas en las exigencias que vas teniendo. Entonces, por ahí eso cuesta y es lo que hay que ver para crear un ambiente. Cada residencia es un mundo diferente y depende de tu jefe residente, viste muchas veces cómo es el ambiente o del grupo que está trabajando ahí. Eso sí puede tener injerencia de la facultad. Eso, yo le decía en la residencia, ¿no? En el ámbito después Sí, profesional, sí, porque ya sí, sí, sí. en la residencia, digamos, las diferentes instituciones que puede interceder la facultad. Sí, Pero bueno, sí. usted me dice que solo en la escuela es. No, 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 no. Sí, solo en la escuela, porque ahora, por lo menos en Corrientes, la facultad tiene injerencia en la toma de examen y todo, pero el mayor responsable de las residencias médicas es en este momento de la salud pública. Antes tenía mucho que ver la facultad. Perfecto, gracias, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta más. ¿Me escuchas? ¿Puedes hablar un ¿Hola? poquito más fuerte?
Voy a intentar. ¿Se me escucha? Ahí está, ahí está. Ok. Cuando habló de la despersonalización, eso yo veo muchísimo en el hospital que vaya, siempre se ve. Y la verdad no me quedó claro si hay alguna medida de tipo obligatoria para el personal de salud para que esto como que de alguna manera se vaya erradicando. Yo lo puedo hacer obligatorio, ¿viste? Yo puedo, lo que sí es obligatorio es, o sea, que vos trates bien a la gente se supone que está dentro de tu trabajo. Entonces, lo que muchas veces pasa es que hay llamados de atención por el maltrato, digamos, que puede haber en una persona. Ahora, lo que realmente causa un castigo, una pena, es cuando hay algo que sobrepase una agresión psicológica intensa, un acoso que sea denunciado, un acoso laboral, que sea denunciado, cualquier tipo de acoso, pero lo que sí se trata es de hablar y de generar un ambiente de trabajo que sea lo más cordial con el enfermo. Eso se da te digo que se da, depende de cada servicio, depende inclusive de la dirección de los hospitales, ¿viste? Si cuánto de interés le genera de que haya algún tipo de manejo humanizado dentro del hospital. Y bueno, hay servicios que vos ves que trabajan muy bien en eso y hay otros que no. Por eso te decía que el desafío de todos nosotros es cambiar esos ambientes. Nosotros somos los que tenemos que generar. Yo siempre en la clase de bioética le digo que tengo la ilusión. Creo que mi camada de médicos, la camada anterior y mi camada de médicos, yo tengo más de 30 años de médico ya, hemos conseguido que la gente nos desautorice. La imagen del médico no es la imagen que teníamos antes, que tenía antes. Mi bisabuelo era médico, él peleó, luchó en la fiebre amarilla, que fue la primera epidemia grande que hubo en Corrientes, y mi abuela me contaba que para cuando él iba a la casa de algún enfermo, había una toalla que tenía el nombre de él y una bacha para que se lave las manos. Él no tenía que hablar de sus honorarios porque a fin de año las familias le pagaban los honorarios. Había un trato hacia el médico que era muy grande. Obviamente eran 5 en esa época, en Corrientes, pero entre esas estaba el doctor Vidal, que después que también peleó en la fiebre amarilla y se creó este hospital, el Hospital Vidal, en nombre de él. Pero, y después después fuimos cambiando por responsabilidad nuestra. Yo creo que ustedes son los que nos tienen que ayudar a que la imagen cambie del médico, de hacer que el médico no sea un médico mercantilista. Yo no puedo aceptar trabajar, vamos a hablar nosotros de eso también, van a hablar unos profesionales sobre el tema de los honorarios. Yo no puedo ir a trabajar por 2 pesos. Si todos los médicos planteamos de que yo no voy a trabajar por 2 pesos, no van a haber médicos en algunas obras sociales que quieren pagarnos 2 pesos. Pero claro, como hay siempre alguien que va, pero yo no voy a ir, me moriré de hambre en principio, no sé, pero yo no tengo dónde trabajar. Hay que ver qué hacer, pero yo no puedo aceptar ir a trabajar por, sé yo, 60 pesos la consulta. Es imposible. Bueno, tengo que ir y protestar. Si hay otro médico que haga eso, que vaya él, pero yo no puedo ir a trabajar. Son muchachos, 7 años de estudio, 3, 4 años más de residencia para que nos paguen 60.000 pesos la consulta. Imagínense ustedes todo lo que invirtieron para después aceptar un papel que diga que me van a pagar esa cantidad. Bueno, esas cuestiones son las que cada uno tiene que darse ese lugar y además el hecho de la honestidad con el enfermo. Eso va a generar que el enfermo mismo me respete como profesional. Si todos los que estamos acá conseguimos que a nosotros, enfermeros, médicos, kinesiólogos, nos generen ese respeto, eso va a ir generándose en la población. Ahora, si nosotros nos seguimos con agachada, con mentira, mentimos, operamos cosas que no hay que operar, hacemos un montón de barbaridades como por ahí se ven que se hacen, bueno, eso va generando que la gente pierda la confianza en nosotros. Son ustedes que creo que con todas estas cosas que se están haciendo y que ustedes están viendo y valores que están teniendo cada vez más, vaya haciendo que la medicina, el médico sea considerado una persona honorable. No, no sé si tanto como para esto, pero por lo menos que nos dé el valor que nosotros tenemos como profesionales, ¿viste? Bueno, eso creo que va a depender de nosotros, no del paciente. Perfecto, Doc, se reentendió. Muchísimas gracias. Sé que van a conseguir, ¿eh? Si esto es una cuestión que ustedes lo van a tener que ir tomándolo como un desafío personal, no pensar que el otro médico va a tener que hacer. Cada uno de los profesionales que está acá
tiene que pensar en este momento, empezar a pensar cómo voy a ser yo para ser un buen profesional, pero buen profesional con todas las letras, no porque yo aprenda a ocultar, a tomar la presión, a hacer buena diálisis, a conectar bien a un enfermo de diálisis, no, a saber cómo voy a hacer para ser respetado y la única forma es ser honorable. Busquen la definición de honorable. ¿Alguien más, Doctor, en señor? realidad yo quería agregar algo más con respecto a lo que usted decía de cómo tomamos o cómo encaramos un trabajo. Eh, yo siempre me acuerdo de cuando era adolescente, también jugaba rugby y habían los de la primera, y una vez me quedó bien grabada una frase que él dijo, o sea, que habían cuatro soldados picando piedra o haciendo. Entonces se acerca el sargento y le dice primero, le dice, ¿qué estás haciendo, soldado? Y le dice, estoy picando piedra. Al segundo le dice, le pregunta lo mismo y le dice, no, estoy haciendo ladrillo. Los cuatro tenían la misma función. Al tercero le dice, no, voy a armar una pared. Y al cuarto que le pregunta lo mismo le dice, estoy construyendo catedrales, mi sargento. Por ahí, o sea, depende Está bueno. cómo encaramos. Me parece excelente la idea, el ejemplo de pensar que cada uno piense, como está, como dijo recién Paulino, es pensar de que nosotros estamos creando la imagen y estamos creando médicos honorables. Y para eso es que tenemos que ser buenas personas, criarnos como buenas personas y tomar esta facultad. Todo lo demás va a venir por añadidura. Pierdan cuidado. No, yo les no sé, les aseguro que no van a ser ricos, no van a ser ricos, van a poder vivir bien seguro, a no ser que jueguen al Quinicey, o sean dueños de algún sanatorio, pero médico rico, medio raro. Lo que sí van a poder vivir bien, van a poder vivir como personas honorables, y van a tener el respeto de la gente, pero para eso se lo tienen que ganar y nos tenemos que ganar todos juntos. Yo solo no voy a poder porque el otro médico va a seguir metiendo la pata, haciendo macana. Entonces todos tenemos que ser. Y lo que yo haga, Paulino, ahora, lo que yo haga, lo que cada uno de nosotros hagamos ahora, es lo que genera el ejemplo en el otro. Eso es lo que se llama el currículum oculto. Lo que yo trabaje en el lugar donde esté, me va a generar que el otro me copie. Si yo hago bien las cosas, el otro me va a copiar. ¿Por qué le dijiste esto al enfermo? Porque la verdad. ¿Por qué le tengo que mentir y decirle qué sé yo? No voy a decir la verdad en el tema de las enfermedades, es toda una historia diferente, pero ¿por qué no le voy a decir que no hay cama, por ejemplo, qué sé yo? ¿Por qué no le tengo que estar mintiendo a la gente? ¿O por qué le tengo que estar cobrando 100.000 pesos si mis honorarios son 20.000? ¿Por qué tengo que cobrar de más? Y si tiene mucha plata, pero mis honorarios son 20.000. Bueno, todas esas cuestiones yo las tengo que ir viendo cómo plantear y voy a dar el ejemplo al otro. ¿Alguna otra cosa más? Muy bueno, Bolino, eso, che. Bueno, les quiero dejar, ahora cuando entren a nuestra aula van a encontrar un capítulo más del Código de Convivencia que les pido que lean y que corrijan, que vean qué les parece bien, qué les parece mal, porque ese capítulo lo vamos a ir cambiando juntos. Entonces, léanlo, mastíquenlo, vean qué les parece a ustedes por su propia experiencia, inclusive, y si quieren googlear y viendo qué hacer, métanle, pero el tema es darle el marco actualizado y según la experiencia de todos nosotros de cómo puede estar hecho el capítulo que sigue de este código de comportamiento. Así que eso van a encontrar, métanle, que nosotros confiamos en que esto va a salir bien. Nos vemos la próxima clase. Nos Muchas vemos, gracias. Doc. Nos Pablo, gracias. vemos. Nos vemos, Doc. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas Chao, gracias, Doc. gracias.